quiero aprovechar también para darle las gracias aquí a Rioja. Sin ellos esta jornada no hubiera sido posible. Y pues cerrar con nuestra última conferencia, que creo que además es un ejemplo estupendo de lo que hemos estado conversando, de cómo a partir de la interacción la gastronomía puede hacer un aporte interesante en distintos ámbitos, ¿no? Vienen ahora 2 personas de Fundación Alicia. El nombre pues viene de alimentación y ciencia. Y me parece que realmente es un testimonio bien interesante porque ellos han sabido combinar las miradas de distintas disciplinas en ejercicios, valga la redundancia, interdisciplinarios que han venido haciendo un aporte bastante interesante y por algo le han venido citando en cada una de las conferencias, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es un privilegio tener aquí a Tony y a Marc de Fundación Alicia. Bueno, ahora sí, os decía que estoy fatal, no tenía voz, por tanto imagínate si tengo que hacer sin ayuda tecnológica, que he sido el que he estado tosiendo todo el rato, o sea que os pido disculpas. En realidad no es importante porque yo solo he venido a presentar a Marc. Estando como estaba igual no tenía que venir, pero el problema es que José me invita siempre a venir al Basque. No es verdad que una vez, pero es evidente que venir al Basque siempre es venir a una de las catedrales del conocimiento culinario más importantes del mundo y por tanto hay que aprovechar cualquier motivo. Como os ha dicho antes Dani, es un privilegio haber vivido lo que vosotros habéis vivido y nosotros también esta mañana, ¿no? La verdad es que incluso aunque el problema es que eres el último y por tanto es mucho más fácil que seas pesado, tiene la gracia de que muchas de las cosas que querías decir en realidad las han dicho y mejor la gente que te ha precedido. Por tanto, todo eso que puedes, ¿no? que ya no tienes que contar. Pero ligando a lo que hemos visto, Paco antes ha hablado de la creatividad, ¿no? Y de Fosbury, ¿no? De ese señor que un día se le ocurrió que en lugar de saltar para adelante saltaba para atrás. Igual podía llegar más alto, ¿no? Que es como en principio una marcianada, no, nada intuitiva, ¿no? Y que al final cambió la historia del salto de altura, aunque él no fuese muy dotado. Por tanto, la creatividad, ¿no? Vosotros pasáis el día estudiando creatividad. En la gastronomía, en los últimos años, nos pasamos la vida hablando de creatividad. Ferran dijo que Maximen había dicho, Maximen dice que no se acuerda, que lo de crear es no copiar, y eso es cierto, ¿no? Casi que diría que es un perogrullo. Lo que pasa es que cuando lo dice un genio como Ferran llega a una dimensión diferente, pero eso no quiere decir que copiar no sea importante. Copiar es básico. Copiar es la base de la historia de la humanidad y también de la historia de la ciencia. Fosbury se decidió, inventó, creó una nueva manera de saltar. Pero en otro deporte, en 1844, en Londres hicieron también una competición deportiva, en este caso de natación, y los señores ingleses, que eran como muy finos, los atletas ingleses, ¿no? Esos tipo carros de fuego, no sé si vosotros lo habéis visto, aquí abajo sí, entiendo, su brazo así como muy elegante, y a la competición se apuntó un indio. Un indio quiere decir un indígena americano, original, no el nieto de los ingleses que habían ido allá, ¿no? Y en lugar de ese estilo de braza tan elegante inglés, empezó a chapotear. En lugar de hacer así, hacía así, y con los pies dando en el agua. Bueno, les pegó una paliza impresionante, ¿no? Y ahí nació el crawl. Nació para Occidente, porque en realidad en América siempre habían nadado de esta manera. Que ese señor no era Crosbury, porque ese señor no había inventado el crawl. El indígena que ganó la competición en 1844 en Londres, lo que recogió es toda una tradición, toda una sabiduría, todo un pozo de conocimiento que es tan importante como el de la creatividad. Ese señor lo que tenía era una biblioteca. Ese señor lo que tenía era todo el conocimiento que habían tenido los de antes que él. Otro tío muy listo, como Ferran, Newton, dijo que caminamos a hombros de gigantes. Y eso significa que gracias a que nosotros han generado conocimiento, nosotros
ahora tenemos todo esto de ganado y podemos ir un poco más allá, ¿no? Eso es lo que significa una biblioteca, pero eso también es lo que significa, eso lo cuenta Jorge Wagensberg, cuando habla de ideas naturales. También significa la biodiversidad. Al final una idea, y por eso nos gusta tanto, y por eso en cocina nos gustan tanto, las valoramos tanto, es una oportunidad de dar una respuesta a una situación. Y Wagensberg habla de ideas naturales. La biodiversidad son ideas naturales. La biodiversidad son capacidad de dar respuesta a un problema, a una situación que tenemos ya de nuestra sabiduría, en este caso de la sabiduría natural o biocultivada. Todo este rollo os lo pego para decir que es muy importante, que el yuzu es muy interesante. El yuzu es un cítrico con unos aromas súper guays, pero si al final todos utilizamos yuzu en nuestros platos, están desapareciendo variedades locales de cítricos cada día, como nos ha dicho José Mari al principio. Por tanto, sobre todo, creemos, inventemos, innovemos, investiguemos, pero también nunca olvidemos que la memoria es muy importante. No sé por qué he empezado así, porque nunca hago lo que tengo que hacer. Yo he venido a hablar de de Alicia, no? Pon un vídeo. Sí. Només arribar a la porta i veure què era Alicia, ens en vam adonar que ens connectàvem perfectament. El que porta és el coneixement de menjar millor, perquè som el que mengem. És un centre de recerca en cuina amb rigor científic. Alicia s'ha convertit en una referència al món. Parles de salut, d'alimentació, d'educació. Nosaltres hem trobat una sèrie de problemes que hi ha en els usuaris i Alicia tenia un coneixement, tenia un mètode. Junts podíem trobar solucions a permetre a la gent menjar millor. Ensenyem a fer, com fer-ho i per què fer-ho. I això fem d'una manera dinàmica, amb tallers adaptats a cada edat, a cada nivell curricular, etc. Vam contactar amb la Fundació Alicia arrel de tenir inquietud per poder millorar la dieta triturada que servíem a tots els nostres pacients i usuaris, ja que habitualment és una dieta que acostumava a ser molt monòtona i molt avorrida i vam voler apostar per innovar en aquest tema. Si la Fundació Alicia no ens hagués ajudat en tot aquest projecte, avui probablement estaríem fent les dietes triturades que s'estaven fent fins a aquell moment amb la baixa satisfacció per part de la gent, o bé estaríem fent dietes preparades a través de proteïnes en pols i de productes que la indústria farmacèutica té en aquest sentit. Va anar molt bé el fil conductor de la Fundació Alicia per fer arribar des de professionals fins a escoles tot el coneixement de la tonyina. Estem una mica a la frontera del coneixement un de l'altre. Són els gastrònoms, els experts, els tecnòlegs de cuina, els que ens han de dir fins a quin punt la informació que nosaltres generem si és vàlida per ells, i a nosaltres ens agrada molt col·laborar-hi. Entre els patrimonis de la ciutat que mirem de recuperar hi ha els patrimonis culinaris. I en aquest procés, que implicava recerca, experimentació i producció per poder-ho posar a disposició del públic, vam trobar en la Fundació Alicia el soci ideal. Una idea que va néixer en un moment de revolució estètica de la cuina acabi servint perquè realment la gent mengi més bé. La Fundació Alicia és un projecte únic al món. Alicia és la nostra consciència. Si no tinguéssim Alicia, l'hauríem de crear. Que así es un repaso rápido a algunas de las cosas que hemos hecho en
que hemos hecho en Alicia. Antes me ha gustado mucho porque José María ha hablado de la definición de gastronomía del plan de desarrollo del gobierno vasco, ¿no? Y lo que no sé si has dicho es que la definición es la de Brillat Savarin, ¿no? Que Dani cosa me encanta, ¿no? Porque lo del conocimiento razonado es un poco adaptada, pero básicamente lo mismo, conocimiento razonado de la alimentación humana. Me encanta, siempre he defendido que ese tiene que ser la verdadera acepción de gastronomía. Y la alimentación humana tiene una diferencia con el resto de estrategias alimentarias del resto de los seres vivos. Es que nosotros no comemos las cosas, todos los seres humanos y solo nosotros. Y si no lo hacemos ya no podemos vivir, ya no podemos estar vivos. Por eso tiene sentido lo que hace Pello. Por eso es absolutamente imprescindible lo que hace Pello. Digo, que todos los seres humanos, y necesitamos hacerlo, no nos comemos las cosas como las encontramos en nuestro entorno, como hacen todo el resto de seres vivos. Nosotros necesitamos fabricarnos nuestros alimentos. Nosotros necesitamos transformar la realidad para convertirla en alimento. A eso le llamamos cocina. La cocina, por tanto, es la estrategia alimentaria humana que se diferencia del resto de estrategias alimentarias en que nosotros aunamos el conocimiento aplicándolo sobre la materia primera, cosa que no hacen nosotros. Por tanto, nosotros trabajamos con materia primera, aquello que llamamos a veces productos, que en realidad en cocina tendríamos que llamar ingredientes, que no alimentos, porque para nosotros no podemos comer arroz. Antes hablaba Paco de arroz, de aceite de oliva. Y si os preguntase, si tuviésemos más tiempo, o sea, la pregunta retórica, ¿os gusta el arroz? A ver, levanta la mano, que estáis dormidos. ¿Os gusta el arroz? ¿A quién le gusta el arroz? Digo, no os gusta el arroz. Os gusta la paella, ¿no? Porque el arroz nosotros no lo asimilamos bien, no lo metabolizamos bien. Por tanto, nosotros tenemos que convertir ese arroz en una cosa que realmente sea un alimento para nosotros. El arroz le gusta a los pájaros, que ellos sí que pueden metabolizarlo, ¿no? Yo siempre hago una broma también con la hierba, pero ahora no voy a hacer la vaca y los rumiantes, todas estas cosas, que están muy de moda, por cierto, pero en la alta cocina, pero no voy a... Hoy os porque tenéis un simposio pronto sobre eso, por cierto, el que me encantaría poder estar. Os decía que nosotros creamos conocimiento que lo aplicamos sobre esta alimentación, pero igual que cualquier otra especie, igual que cualquier otro grupo de seres vivos, necesitamos que nuestra alimentación, que nuestra estrategia alimentaria cumpla dos requisitos. Básicamente, que sea sana, esto significa suficiente, segura, equilibrada, y que sea sostenible, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho, ¿no? Siempre hemos necesitado esto siempre lo necesitaremos. Como nuestra manera, ¿no?, de alimentarnos, nuestra estrategia se basa en la cocina, lo que tenemos que desarrollar es una cocina que sea sana y sostenible para cada uno de nosotros. Eso es lo que nosotros desde el rigor científico, pero investigando en cocina, intentamos hacer en la Fundación Alicia. Hoy solo hablaremos de salud, porque eso es lo que Sacha nos propuso, por tanto no voy a hablar de sostenibilidad con un solo ejemplo, y os voy a poner algunos de los ejemplos. Rápidamente, laboratorio de alimentación responsable. Esto tiene que ver con algunas cosas de las que ha dicho Dani, qué es lo que podemos investigar, hacia dónde vamos, qué responsabilidad tenemos cuando creamos conocimiento, visto que no podemos dedicarnos a todo, ¿no? Últimamente, Europa especialmente está reflexionando mucho sobre lo que quiere decir la innovación responsable, la investigación responsable, el I+D responsable. Bueno, pues ya os lo ha dicho también Sacha, nosotros nos llamamos Alicia para Alimentación y Ciencia, y tenemos una misión muy fácil, muy rápida de decir. Entonces queremos que todos comamos mejor. ¿Y quiénes somos todos? Pues todos somos cada uno. Y eso creo que es uno de nuestros goles. Saber que cada uno en cada momento de nuestra vida tenemos una situación especial, pero todos tenemos que alimentarnos mejor. Y que una buena comida no solo depende del objeto comida, sino que también depende del sujeto aquel que tiene que comérselo. Antes Pello también ha contado, es que es una mina, porque ya lo habéis contado todo, ¿no? Que claro, hay un señor, o sea, lo que hace que el cerdo sea o no sea comestible no es el cerdo, sino quien tiene que comérselo, por ejemplo, ¿no? Por poner solo un ejemplo. Pero eso, que es una cuestión cultural, también podríamos aplicarlo a una cuestión de celiaquía, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues
estos somos nosotros, esto es la línea de la vida. Un día se nos ocurrió para explicarle a Valentín Fuster, ¿no?, cómo podíamos trabajar, ¿no? Y desde entonces ha sido un poco estos dibujos nos los han hecho, ¿no?, pero antes lo hacíamos nosotros de una manera más cutre. Pero estos somos todos, ¿no? Todos somos cada uno, eso es importante. ¿Y qué es mejor, ¿no? Todos comemos mejor. ¿Qué es mejor? Pues ya lo he dicho antes, más bueno, más sano, más sostenible, más bueno. En realidad, más bueno que nos parece a veces cuando estudiamos cocina. Yo también estudio cocina, no me dejan cocinar estos, pues son muy buenos, estos sí que son buenos en la Fundación Alicia, pero yo también estudio cocina. Y yo creía que lo que queríamos los cocineros era hacer cosas buenas desde el punto de vista organoléptico. En realidad, la organolepsia es solo la manera en que todos los seres vivos, los animales superiores, las cosas más pequeñas van así como un estímulo más químico, ¿no? Pero el placer, el apetito, las emociones son la manera en que tenemos de reconocer que las cosas nos convienen, que son sanas y que son sostenibles. Hoy tampoco lo voy a contar porque he venido solo a presentar a Marc. Es verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Total, ¿qué hacemos? Pues investigamos en cocina con rigor científico y para ellos, ¿no? Bueno, ahí rollo, me lo paso, ¿eh? Por cierto, Paco lo que hacía es darle al láser, creo que sí, ¿no? Apunté. Bueno, la idea holística, evidentemente, oiga, lo ha dicho Ana, ¿no? Y tú me lo preguntas, alimentación, comer, cocina es todo. No podemos separar una cosa de la otra. Algunos de nuestros proyectos en salud, para ir rápido. Por ejemplo, pues una aplicación para gestionar los que tengan su alimentación, la gente que tiene enfermedad renal. Nosotros siempre trabajamos, en Alicia somos pequeñitos, somos 30, 40 personas, científicos, una plantilla de diferentes disciplinas, ciencias químicas, ciencias más duras, ciencias biológicas, pero también ciencias sociales. Estudiamos el objeto, pero estudiamos también el sujeto, antropólogos, expertos en cultura de la alimentación, que trabajan de la mano de al que ahora voy a presentar, para dar soluciones para que la gente coma mejor. Un ejemplo, para enfermedad renal, una aplicación hecha siempre de la mano de centros de referencia, evidentemente, porque nosotros de enfermedad renal no tenemos ni idea. Aunque tengamos doctores en nutrición, etcétera, etcétera, siempre tenemos que ir, por un lado, a los centros de investigación, por otro, a lo que os va a contar Marc, porque creo que te estoy pisando lo que voy a decir. Sí. Muy bien. Otro ejemplo que acabamos de hacer sobre pirámide alimentario para enfermedad renal, junto con unas pruebas que han desarrollado en la Universidad de Zaragoza, muy interesantes, sobre cómo hemos de cocinar las cosas para que no tengan potasio, etcétera, etcétera. Importante. Solo una de sostenibilidad, la he puesto porque Ada ha hablado del tema, ¿no? La guía para reducir el food waste en hostelería. Está descargable en nuestra web, lo digo por si a alguien le interesa. Y claro, como estamos con chefs, pues hablamos de mise en place, hablamos de compra, hablamos de servicio, hablamos de todas esas cosas que igual os suenan. Programa para hacer que la gente con discapacidad intelectual coma más fruta, por ejemplo. Estas cosas también son cocina y también son importantes. Creemos, ¿no? Estamos seguros de ellos. Diabetes, una web, diabeteslacarta.org, materiales para los médicos, para los pacientes, para la gente que ingresa en diabetes, etcétera, etcétera. Manual de gastronomía triturada, también descargable, etcétera, etcétera, ¿no? Cada vez la sociedad envejece más, cada vez tenemos más problemas a la hora de masticar, también trabajamos temas de disfagia, etcétera. No voy a cansaros. Uno de nuestros proyectos que estamos desarrollando ahora y en el que Marc está muy implicado, también en muchos de los otros, y que hacemos con el ICO, que es hacer guías de recomendaciones alimentarias para comer,
cocinar, de la parte práctica de la alimentación. Nosotros somos el brazo armado de la alimentación. Nosotros siempre digo, no investigamos qué hay que comer, sino cómo hacer que se lo coman, ¿no? Eso es importante y, por tanto, aplicado a cada tipo de cáncer. Con la Asociación Española contra el Cáncer, con Baselga, etcétera, hace más de 10 años que colaboramos haciendo recetas adaptadas a boca llagada, a caquexia, a falta de salivación, etcétera, etcétera, a los condicionantes, ¿no?, de la quimioterapia, la radioterapia en el tratamiento del cáncer. Pero por primera vez, creo que por primera vez en el mundo, lo que vamos a hacer es tratar cada tipo de cáncer de forma diferente, porque pues hay interacciones con medicamentos, porque no es lo mismo tener cáncer de colon que tener cáncer de cabeza y cuello, por razones evidentes a la hora de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que, bueno, esto es parte de la... Y al final vamos haciendo nuestra creatividad, ahora Marcos lo cuenta, pero nuestra creatividad se aplica muchísimo a no intentar hacer las cosas más complicadas, más difíciles, sino que tenemos grandísimos cocineros de bandera y banda de música que lo que van a hacer es intentar hacer las cosas cuanto más simples, cuanto más fáciles, cuanto más baratas, cuanto más prácticas, mejor para ayudar a la gente en su día a día, ¿no? Y son cosas como esta. Bueno, solo también nosotros queremos, desde nuestro humilde laboratorio cerca de un monasterio en el medio de Cataluña, intentar mejorar un poquito el mundo, poner nuestro granito de arena, y eso es lo que hacemos en la parte de salud de una manera muy rápida y mal. Bueno, y voy a presentar a Marc. Y para hacerlo os he dicho que teníamos científicos, ¿no?, desde el punto de vista muy pluridisciplinario, pero también tenemos chefs. Tenemos chefs como Marc, ¿no?, que es un chef que ha estado, es lo que se llama en el argot una vaca sagrada del bulli, 17 años en el bulli, ¿no? O sea, un tío que cuando decidió cambiar de trabajo podía haber ido a trabajar a cualquiera de sitio que le hubiese parecido del mundo, ¿no? Y en lugar de eso viene a hacer potitos para los abuelos, ¿no?, a Alicia, ¿no? O viene a desarrollar talleres para que los adolescentes aprendan a gestionar un poquito más, aprendan a cocinar nivel -5, ¿vale? Y dices, ostras, tú que has estado dando de comer a los reyes, emperadores y artistas de cine, ¿no?, ¿cómo de golpe no te puedes dedicar a eso? ¿Eso llena, no? Esa sería una pregunta, ¿no?, como lo de Peyu, ¿no? Bueno, pues es lo que os va a contar Marc, si eso es potente o no es potente. Con vosotros, Marc Puigfey. No me va. Buenos días otra vez, y como siempre es habitual, me ha tumbado todas las cosas que quería deciros, ¿no? Pero al menos lo intentaré, no sé si lo explicaré mejor, pero al menos lo intentaré explicar más lento, que eso también es importante, ¿vale? Y evidentemente, como bien ha dicho y como bien hemos dicho en las ponencias anteriores, que súper interesantes, me repetiré en algunas cosas, pero creo que es interesante repetirse y quiero que es interesante recordarlas, ¿no? Y una primera, que es la que quiero decir, es el valor del equipo. O sea, creo que es muy importante, como trabajamos en Alicia, el hecho de que hayan diferentes disciplinas trabajando juntas, no solo a nivel personal, porque somos unas personas muy majas y también seguramente el buen trato pues recalque en un buen resultado en los proyectos, seguramente, pero sobre todo en la suma de las diferentes disciplinas que estamos. O sea, es decir, yo puedo ser supuestamente un cocinero bueno, pero aún no soy mejor si tengo a una dietista a mi lado o tengo a un tecnólogo a mi lado, porque esto es un poco el mensaje que quería transmitir. Hemos venido con Fabiola Juárez, que está aquí escondida, supongo que leyendo algo, porque ya nos conoces, ¿no? Pero que es técnica y es dietista y todo. Entonces, este lenguaje, ¿no?, que trabajamos, cuando trabajamos juntos, creo que es muy interesante, que lo vamos poco a poco puliendo. Antes comentaban también que entre científicos o cocineros también hay días para todo. Pues evidentemente trabajar con un dietista hay días para todo, y tela marinera, que esto no lo vamos a hablar ni mucho menos, porque lo vamos a tuitear y sería ya un desastre. Pero sí que quería dar
primero el valor del equipo y también de las personas que nos ayudan, que son personas con becas, precisamente mucha gente de aquí del Basque Culinary que hemos tenido la suerte de tener, que estamos encantadísimos y que también considero que nos enriquecen mucho en nuestro trabajo del día a día. Yo puedo pensar un plato para un colectivo X, ¿no? Pero me voy a decir, no, es que yo en mi país este plato o este ingrediente lo trato de otra manera y cosa que me enriquece y a mí me ayuda a dar que estas propuestas sean mucho más variadas, factibles, etcétera, etcétera. Y creo que es la primera cosa que me gustaría comentar. De segunda, decir lo que comentaba Toni también, o sea, en Alicia también hacemos creatividad, sí, claro que hacemos creatividad, ¿no? Una creatividad focalizada a objetivos, una creatividad aplicada, que sirva, que puedan utilizarlo mañana, que si un niño, por citar un ejemplo, que no pueda comer huevo, ni gluten, ni leche, pues que pueda también tener su pastel el día de su aniversario. Esto es creatividad para nosotros, ¿eh? Y esto es un trabajo fruto de un trabajo conjunto y sobre todo viendo pues un trabajo de una manera mucho como, bueno, no sé si lo habéis llegado a verlo porque ha pasado muy rápido, ¿no? De unos 360 grados. O sea, aquí, ¿cómo lo hacemos esto? Nosotros lo que hacemos lo primero de todo es, por una parte, trabajar con centros ya de referencia, hospitales, centros geriátricos, cuidadores, pero también, por otra parte, nos ponemos en la piel, ¿no? De esta persona, este usuario, esta familia, este grupo, ¿no? Para entender un poco y saber un poco más. Al final, yo recuerdo que uno de los proyectos que hicimos de los primeros que hicimos en Alicia hace 10 años, que eran los niños que tenían PKU, que PKU son fenilcetonuria, que es un nombre que me costó mucho, unos 2 años o 3 años en aprendérmelo exactamente, ¿no? Pero para hablar en un argot un poco más llano, no son niños que no pueden comer proteína, y no comer proteína significa que no pueden comer, imaginaros, pescado, carne, no pueden comer legumbres, no pueden comer leche, lácticos, etcétera, etcétera. Y yo me preguntaba, ¿y qué puñetas comen esta gente? ¿Y cómo lo hacen? Realmente, cuando hablábamos un poco de estrellas Michelin, ¿no? Los que hemos bebido un poco de la cocina de vanguardia, las estrellas y no sé qué, cuando pensaba, ostras, y estas familias que les dan de comer a estos niños 3, 4 veces al día, no los 365 días al año, estos sí que son estrellas Michelin. Y entonces nosotros poder trabajar conjuntamente y poder aportar nuestro granito de arena para que esa cocina, dentro de sus condicionantes, ¿no? Pues sea un poco más fácil, atractiva, divertida y, por qué no, saludable, ¿no? Para mí, el retorno que tenía esto es mucho más, y os aseguro, que una estrella Michelin. Igual esto se justifica un poco el hecho de que yo esté aquí en Alicia haciendo potitos para gente mayor y no siga haciendo esféricos, sino que para mí hay diferentes... O sea, considero que la cocina, me di cuenta en su momento que es mucho más amplia que el solo hecho de trabajar en un restaurante de vanguardia, y por tanto creo que ahí podía ayudar de la única manera, como decía Paco, que es la única manera que sé hacer, que es cocinar. Pues, por tanto, relaciono un poco el trabajo de toda la gente, ¿no? Para que el proyecto en sí pues, esté mucho más definido y más detallado, ¿vale? ¿Qué más? Lo de otra cosa. Después, todo el conocimiento que vamos generando, lo que es, ya lo ha dicho Toni, pero me vuelvo a repetirlo hoy, o sea, nuestro gran reto realmente es que lo difícil es hacerlo fácil, o sea, porque si no, no tiene ninguna utilidad, o sea, porque si no, no podemos hacer, en Alicia no hacemos garbanzos voladores, ¿no? Porque ya hay sitios que seguramente los hagan, sino que nosotros miramos de cocinar garbanzos o enseñar a cocinar estos garbanzos pues, para que puedan comer legumbres, ¿no? Pues la gente que lo requiera. Y no sé, a ver si hay alguna cosa que me haya dejado, porque me has dicho todo lo que tenía apuntado y que me lo había preparado hoy día y noche durante 2 semanas, pero como a líneas generales, decir que aparte del trabajo en equipo, de la creatividad, del conocimiento, ¿no? Pues también el poder visualizar los resultados y el poder tener este retorno, pues ya no solo es un compromiso personal de cada uno profesional, sino que también es un compromiso moral también, porque creo que toca hacer esto, y esto creo que es lo que también nos mueve a la hora de trabajar cada día, ¿eh? Solo una cosa que me has hecho pensar cuando has dicho del garbanzo volador. Nosotros no hacemos garbanzos voladores, efectivamente, no es nuestra misión. Sí que nos va bien que alguien los haga. O sea, si Dani inventa
en Mugaritz hacen garbanzos voladores, como concepto, porque ellos hacen investigación básica desde el punto de vista gastronómico, como otra gente que investiga en física, en biotecnología, etcétera, etcétera, hace investigación básica en cada uno de sus campos. Nosotros lo que hacemos es, sí, ese garbanzo volador nos sirve para dar de comer a un chico que se ha quedado colgado de un árbol, ¿no? Traemos esa solución que ellos han desarrollado, lo que decíamos, la creatividad, ¿no? Y la bajamos. O sea, en este sentido, nosotros trabajamos mucho con texturas, texturizantes, esferificaciones, etcétera, etcétera. Solo que nosotros los utilizamos para la gente que al tragar, por ejemplo, pues por tener una disfagia, lo que hace es que parte de la comida se le va a los pulmones, se provoca una infección y o lo mata o casi, ¿no? Por ejemplo, y en este sentido estamos, por un lado, con laboratorios de última tecnología de la Haya en disfagia, pero por el otro lado, nosotros recogemos toda la creatividad de la cocina creativa y la creatividad, acordaos del indígena, de la tradición, importantísima, toda la sabiduría para aplicarlo en esta que es nuestra misión, que es intentar que todo el mundo coma mejor. ¿Qué hacemos? ¿Aplaudimos o nos esperamos un poco?